Según los expertos en la conducta humana, somos el promedio de las 4 personas con las que más nos relacionamos. Y creo que lo podemos fácilmente comprobar en nuestra propia persona. A ver, ¿qué es lo que tienes heredado de tus papás, de tus maestros, de tus mejores amigos, incluso del autor que más lees o de tu artista favorito de televisión, del alguien que haya influido mucho en ti? ¿Te fijas que se te pegan sus frases, sus dichos, sus modos de expresarse? Si a alguien con quien te juntabas mucho era bien dado a quejarse de todo o a mentar madres, pues también a ti se te pegó. Y en nosotros se hace una mezcla que nos hace únicos y originales, pero que es el promedio de las personas con las que más nos relacionamos, y eso configura nuestra propia personalidad. Muy bien, cada uno podrá determinar qué tanto se cumple esto en su propia persona. Verifica tú cuánto tienes de unos y de otros. Esto es fácilmente comprobable en nuestro carácter, en nuestra personalidad y por supuesto también en nuestro modo de ser cristianos, en nuestra vida de fe. Piensa cuáles habrán sido las 4 personas que más influyeron en que tú te acercaras a Jesús. ¿Cuál es la herencia que has recibido de una vertiente o de otra para configurar el estilo de ser cristiano que tienes? Nuestra base, por supuesto, son nuestros padres, que bien pudo haber sido una familia muy tradicional, muy fervorosa, o una familia muy fría en cuanto a lo religioso. Pero no solamente es la familia, también influyeron, por supuesto, en la parroquia, cómo era el párroco, cómo era la catequista, si te relacionaste con las demás personas en grupos parroquiales, bueno, quiénes influyeron en ti. ¿Tuviste en tu juventud algún mentor espiritual? Hasta la monjita del colegio, alguien que te haya guiado en el camino de la fe. Posiblemente en algún otro momento de tu vida te identificaste con algún movimiento, espiritualidad o corriente que, claro, cada una tiene sus distintos carismas, algunas tal vez muy centradas en la oración, otras en las devociones, otras en la liturgia, otras en la misión, y eso te fue dando un estilo especial. Y claro que las combinaciones podrían ser infinitas para hacerte el cristiano que hoy eres. Pero sin duda, en muchos casos, el resultado es catastrófico. Imagínate, por ejemplo, un ejemplo de muchos, que vienes de una familia demasiado católica, pero así al grado del fanatismo, donde fuiste formado en la rectitud, en el amor a Dios y en el centrar tu vida en torno a lo religioso. Pero luego eres influenciado al ver malos testimonios de sacerdotes, de religiosas y de la gente que más se supone debe darte buen ejemplo. Al contrario, recibiste el antitestimonio que hizo que se te cruzaran los cables. Más adelante te encuentras con personas que te dicen que no, nada de esto es cierto, que tómate la vida ligera, que se manga ancha. Entonces caes en una contradicción, más luego influyen en ti otras personas con una espiritualidad muy rigorista en lo moral. Total que ese promedio provocó que tuvieras un hartazgo espiritual, una indigestión, una parálisis. ¿Qué es lo que me hace relacionar esto con el evangelio que hoy nos propone la liturgia? Ese evangelio en el cual 4 personas llevan a un paralítico ante Jesús descolgándolo del techo. Esas 4 personas fueron tus 4 influencias, los que más influyeron para que tú te acercaras a Jesús, para que tú lo conocieras, para que tú seas lo que hoy eres. Pero piensa en tu propia combinación. Tuviste escuelas de mucho rigor y luego escuelas muy mangancha, que en muchas cosas se contradicen, se contraponen, y estás entre que eres de la vieja escuela, pero por otro lado te invitan a que no seas tan escrupuloso, pero tienes por otro lado la base de que sí tengo que serlo y de que Dios me va a castigar, pero por otro lado no, que Dios es amor. Entonces
pues algunos ya caen en esa indigestión que les hace sentir, pues ¿a quién le creo? ¿Para dónde me hago? Y así paralíticos es como nos dejan delante de Jesús. Pero ¿sabes? Lo importante no es quedarte con uno o con otro, no es ver quién tiene la razón, sino que si ellos ya te acercaron a Jesús, es el momento de conocer a Jesús tal cual es. El Jesús sin adornos, el Jesús sin etiquetas, ni partidos, ni banderas. El Jesús del Evangelio, al cual, aunque nos hayan hablado de él toda nuestra vida, no demos por supuesto que lo conocemos. Porque muchas veces tenemos que desaprender lo aprendido para ahora sí empezar a tener un verdadero encuentro con él. Cuando tú te quedas delante de Jesús y lo primero que hace, antes aún de que se lo pidas, es perdonarte todos tus pecados, es ahora sí cuando Él te enseña a caminar. Revisa cuál es tu propio promedio. ¿Quiénes son los que te han llevado ante Él? Algunos te influenciaron para bien, otros para mal, otros no sabes ni qué decir. Pero si por ellos conociste a Jesús, agradéceles. Ahora es el momento de descubrir a Jesús. Tengas la edad que tengas. Preséntate ante Él con tus confusiones, contradicciones y parálisis y verás que Jesús es mucho más sencillo que todo lo que nos lo han complicado. Que Jesús es la síntesis, el promedio perfecto entre lo humano y lo divino. Ahora deja que sea Él quien configure tu forma de ser cristiano, tu forma de ser persona. Y ojalá que alguien pueda decir que tú eres una de sus 4 personas que le llevaron a Jesús, y qué mejor si fuiste tú quien le influyó decisivamente para enamorarnos de ese Jesús tan único, tan fascinante, el Jesús que nos revela el Evangelio. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.